comenzar diciendo que la vida de fe es un camino. Y un camino ha sido hecho ¿para qué? Para ser transitado, caminado, para poder llegar a algún destino. El pueblo de Dios siempre tuvo caminos y senderos donde atravesar. En el desierto, ellos tuvieron que ser guiados. ¿Se acuerdan cómo? Una columna de nube durante la mañana y una columna de fuego durante la noche. Esa era la forma en que Dios los guiaba, los hacía caminar, transitar para salir de una esclavitud hacia una tierra prometida. Jesús también nos dijo que convenía que Él se fuera para que viniera un ayudador. Dice la palabra griega el paráclito, el consolador. Y viene a ser el Espíritu Santo, ese guía, ese ayudador que nos va a mostrar el camino que tenemos que andar para llegar hacia nuestra victoria. Y yo les pregunto, ¿cuál es la victoria que deseamos alcanzar? ¿Cuál es la meta que ustedes desean obtener al final de su vida espiritual? Sandy, ¿cuál es la meta que espera llegar en esta vida espiritual? Poder obtener la vida eterna. La vida eterna es el premio mayor, por no decir el único premio. No hay otro. Para nosotros en la vida espiritual no debe haber otra meta más excelsa que el alcanzar la vida eterna. Estar sentados a la mesa con Dios Todopoderoso y disfrutar de su presencia para siempre. Amén. Esa es nuestra meta. No debe haber otra. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir, a andar en una vida espiritual y no en una vida carnal. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad. En otras versiones dice, caminar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, dice, es contrario al espíritu. Y el deseo, y ellos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Quiere decir que en nuestra vida, en nuestro caminar, hay una vida en el espíritu y una vida en la carne. Dos senderos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en cuál estamos caminando? ¿En qué pasos o en qué ruta estamos siguiendo? El Espíritu Santo es el que nos mostrará el verdadero camino. La carne se opone totalmente a la vida en el Espíritu. La carne se centra en una sola persona. ¿Saben en quién? ¿En quién? En uno mismo. La carne se centra en el yo. El ego. Yo soy. Así como el programa ¿no? Yo valgo. Yo tengo un valor, un pensamiento, una idea, un deseo. Yo tengo algo que quiero para mí y no me importa lo que los demás quieran, ellos tendrán sus propios caminos. Yo tengo el mío. Yo quiero tener mi recompensa, lo que yo deseo. El Evangelio, o al menos el verdadero Evangelio, nos enseña a vencer la carne. El Espíritu es el defensor. Porque necesitamos ayuda. Pablo el apóstol dijo en algún momento, tengo en mí el querer hacer el bien, el hacer lo bueno, lo deseo, lo anhelo. Pero al final eso malo que no quiero hacer, termino haciendo. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Que esta carne es bien extraña, me hace hacer lo que no quiero. Y Pablo decía una frase miserable, qué triste soy que no puedo vencer mis propios deseos, mis propias ilusiones, mis propias angustias y termino frustrado. Conversaba con Alexis en estos días y decíamos, ¿no? Uno de los problemas que nosotros tenemos es la frustración. Cuando algo no nos sale, ¿cómo nos ponemos? Mal. Tiramos las cosas, fruncimos el ceño,
nos enojamos, nos molestamos, pasa cualquier cosa y nosotros contra la primera persona que se atraviesa, esa persona decimos, paga los platos rotos, sea quien sea, papá, mamá, hijo, compañero, la iglesia, el ministro, quien sea. Porque la frustración es enorme cuando alguien siente que las cosas no salen como uno quiere. Necesitamos un ayudador, alguien que nos haga vencer esta carne, que nos haga derrotar lo malo que habita en nosotros. Es el Espíritu Santo nuestro ayudador, es un aliado que viene a nuestro auxilio para vencer sobre la carne y darnos victoria. Y es que solo los que son guiados por el Espíritu pueden vencer las obras de la carne. El apóstol Pablo a los romanos le dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? ¿Qué dicen que hacen? A ver, ven ahí. Piensan en las cosas de la carne. Están en eso pensando. Pero ustedes y yo, que somos del Espíritu, ¿en qué pensamos? En las cosas del Espíritu. ¿Amén? Así comenzamos. El examen lo comenzamos todos con 20. ¿Amén? Cuando nacemos de nuevo, Dios nos pone 20 a todos. Nos llama santos. Y de ahí comenzamos y como en los exámenes nos van quitando puntos, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Un pequeño alto. Hemos dicho hace un instante que ¿quién es el principal adversario del Espíritu? La carne. ¿Y dónde está la carne? En uno mismo. Nosotros somos el principal adversario del Espíritu. Y dice que acá que la carne, nosotros cuando vivimos de esa manera, que somos enemigos ¿de quién? De Dios. A ver, hermano, ¿quién de los que está acá quiere ser enemigo de Dios? ¿Qué quiere decir a Dios? Vamos a pelear, vamos a contender, Dios. Yo no creo que ninguno, ¿no es cierto? Pero dice que cuando no vivimos, no pensamos en el Espíritu, sino que vivimos en la carne y andamos en la carne, tú y yo nos constituimos ¿en qué? Enemigos de Dios. Y eso a mí me da miedo, tener a Dios de enemigo. Dijo el Señor, tú puedes tener cualquier discusión con los hombres, porque hay jueces en la tierra que pueden hacer de árbitro o pueden hacer de abogados. Pero que te pelees con Dios, ¿quién podrá defenderte? ¿Quién? No hay, ¿no es cierto? Entonces dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque ¿qué pasa con la carne? No se sujeta a la ley de Dios, pero tampoco puede. Cuando tú decides, como yo, hoy quiero ser un hombre bueno, hoy voy a ser un hombre santo, hoy voy a salir y voy a ser el más amoroso de este día, la más amorosa, la más obediente, el hijo más obediente, el trabajador más audaz, y te empeñas en hacerlo y te llenas de valor, tu buena voluntad al final, al mediodía, si es que no es a los minutos, fracasa. Y terminas diciendo lo que dice Pablo, pero si quería hacer lo bueno, ¿por qué terminé haciendo lo malo? Porque la carne es contra Dios. No puede la carne someter a la carne. Necesitamos una ayuda divina, una ayuda especial. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros trataremos de ser claros, de ser verdaderos y reales en las cosas que decimos del Señor. Nos engañamos
Cuando el que vive en la carne cree que así Dios está contento, y algunas veces hasta nos atrevemos a pedirle a Dios y a rogarle a Dios para que nos haga un favor. Dios es grande en misericordia, Dios es rico en misericordia, pero también Dios es fuego consumidor y es un Dios santo. Entonces el que anda en la carne no va a agradar a Dios, no puede agradar a Dios. Pero dice, mas vosotros no vivís según la carne. Amén. Vivimos según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y allí el secreto con el que vamos a iniciar esta enseñanza. Hoy tenemos 2 clases. Y vamos a iniciar con este secretito que nos dice Romanos 8. Que para hacer morir las obras de la carne y vivir, tenemos que hacerlo viviendo según el Espíritu. No hay otra forma, no hay otro modelo. Repito, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir realmente, si es que lo hacemos en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Es la obligación y necesidad de cada creyente avivar y mantener la llenura del Espíritu Santo cada día. Efesios 5:18. Busquen en su Biblia. Efesios 5:18. Hay una necesidad en ti y en mí en que mantengamos la vida en el Espíritu continuamente. Y miren lo que dice allí: no os embriaguéis con vino. En alguna otra traducción es: no se saturen de vino, no sean absortos de vino, en lo cual hay disolución. Disolución, hay desorden, disipación, hay responsabilidades, que vemos cuando encontramos en las noticias a los ebrios al volante especialmente. Ni siquiera saben qué pasó. Atropellaron, chocaron, salen que se dan vueltas, pero no saben ni siquiera qué ocurrió. No sienten obligación ni responsabilidad alguna. Antes bien, ¿qué dice? A ver, todos juntos. Sed llenos del Espíritu. Repitamos. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que haya una llenura. ¿Y qué pasa cuando estamos llenos del Espíritu? Tenemos plata, adquirimos posesiones, salimos bien en la universidad y logramos títulos, conseguimos viajes, adelgazamos, rejuvenecemos. ¿Sí o no? Emblanquecemos también. Eso es lo que ocurre cuando hay llenura del Espíritu. Una iglesia llena del Espíritu, ¿qué tiene? Tiene creyentes con plata, con carro, con casas, con viajes. Van al cierrapuertas y al abrepuertas y al subescaleras y baja y todo lo demás. Conseguimos éxito, encontramos al príncipe azul o a la dama en el castillo. ¿Sí o no? El que está lleno del Espíritu, ¿qué hace? Habla entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Amén. Eso estaba en nuestras Biblias, siempre existió, nunca se perdió.
que cuando estamos con la llenura entre nosotros en el hogar, los salmos brotan de nuestros labios, los cánticos, las palabras alegres, felices y tiernas y dulces y amables. Amén. Así como ocurre en tu hogar y en el mío, ¿no es cierto? Porque estamos llenos. Ahí no hay ira, no hay gritería, no hay pleito, no hay chisme, no hay engaño, no hay falsedad, no hay enojo. El que está lleno del Espíritu habla uno a otro y se mueve en su mundo secular, en su trabajo, sus estudios, con palabras sabias, inteligentes. No hay palabras de más, no hay groserías, no hay insultos. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso nos pasa cada vez que estamos llenos, saturados del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros creemos en la segunda venida del Señor Jesucristo, a llevarse consigo a su amada novia, su iglesia, a las bodas del Cordero. Y este novio viene en la noche, viene sin avisar, y nosotros debemos estar listos, preparados para su segundo encuentro. Jesús nos mostró una escena de lo que ocurrirá ese día. Y con mucho pesar, vemos que no todos estamos preparados para el encuentro con el amado. La parábola de las 10 vírgenes nos debe hacer reflexionar sobre nuestra condición espiritual, la tuya y la mía. Adelante, pasen ahí sitio, por favor, ayúdenme ahí de adelante y sigues. Gloria, Victoria, pueden pegarse hasta el fondo para que puedan entrar, por favor, ahí. Gracias. Bien. ¿Se acuerdan las virgencitas? Los creyentes separados para Dios. 5 tenían el aceite en sus lámparas y las otras 5 no lo tenían. Las 10 se duermen, las 10 se cansan, las 10 luchan, las 10 batallan, las 10 congregan. A las 10 el enemigo les quita el dinero, viene enfermedad, viene azotes, a las 10. Pero hay 5 que sobre todo eso siguen conservando ¿qué? El aceite, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. No son necias, como dicen algunas versiones, o imprudentes. Son apercibidas, son inteligentes, son audaces. No se dejan robar la presencia del Espíritu Santo, así nomás. Luchan por conservarlo. Cuando el novio venía en la noche caminando con su cortejo, venía a llevarse la novia, así era la costumbre. En las noches de Jerusalén, por llamarlo así, donde no había alumbrado público. Y en la noche, ¿qué necesitas? Luz. Una guía que te lleve en el sendero. Así que estas mujeres, la iglesia, la novia, tenían que iluminar el camino y salían con sus lámparas junto al cortejo nupcial cuando se llevaban a la novia a las bodas. Pero si sales a oscuras, sin luz, ¿qué te pasa? Te caes, te haces daño. ¿Qué más? Te pierdes, te extravías, llegas a un lugar donde no debías llegar y hay dolor, sufrimiento y lamento. Hay la necesidad de que reflexionemos hoy en tu condición espiritual y en la mía. ¿Estamos listos? ¿Tenemos el suficiente aceite, la llenura del Espíritu Santo? ¿Somos prudentes o somos necios? El Espíritu Santo es la única garantía que tenemos de salvación. No hay otra. El que vengas al culto, cantes, dances, ofrendes, no es garantía que te salvas. Solo la llenura del Espíritu Santo. Es la única garantía que tienes, tu pase de entrada al cielo, a la gloria de Dios. Nosotros debemos tener una vida llena de la presencia real del Espíritu Santo. Romanos 8:16
nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Con esta introducción queremos hacer notar la importancia de lo que es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. En estos breves minutos tú tienes que haber pensado en cuán importante es que tengas hoy la llenura del Espíritu Santo. Y ponerte en la posición: Señor, ¿en qué nivel la tengo? ¿Estoy listo? Si viniera el Señor hoy y llegara, tu lámpara está encendida, puedes salir y decirle: Señor, aquí estoy, te estuve esperando. Entonces es tiempo de prepararnos, es tiempo de reflexionar y de entender hasta dónde la vida de Dios está en nosotros. Amén. Vamos a continuar la primera enseñanza. Vamos a conocer quién es el Espíritu Santo, porque tenemos que conocer de quién estamos hablando. ¿Es un fuego? ¿Es una electricidad? ¿Es un calorcito? ¿Es un llanto? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo para poder yo decir quiero y necesito? ¿Es un amuleto? ¿Es algo que puedo guardar? ¿Comprar? Alguien lo quiso comprar, dijo cuánto vale, quiso comprarlo. ¿Lo podemos guardar en algún frasco? ¿Se puede hacer eso? Entonces vamos a escuchar a nuestro hermano Alexis, que nos va a ministrar sobre quién es